andan? Bienvenidos. Hola, bueno, buen comienzo de año para todos. Formalmente para Fuerza Natural es el primer programa del año que estamos haciendo nuevamente después de un ciclo de verano en el cual estuvimos repasando contenidos lindos que generamos durante todo el año pasado, así que es como nuestro lanzamiento, nuestro relanzamiento aquí en Radio Splendid. Muy contentos de estar con ustedes. Soy Milva Castellini, es un gran placer durante una hora estar con ustedes para conversar acerca de estos temas que nos sacan un poquito de lo cotidiano, que no son de agenda, pero son recontra importantes, que tienen que ver con la salud, con la sustentabilidad, con la medicina, con las cosas que pasan en el mundo, con nuestros hijos, con los animales, con el planeta. Así que bueno, quédate, estamos juntos durante una hora. Un beso muy grande a Gabriel Barbagalo, mi compañero de aventura en todo este proyecto hermoso que es Fuerza Natural. Tiene algunas tareas que lo van a tener un tiempo ocupado, así que Gaby siempre está cerca, pero no va a estar al aire con nosotros por un tiempito, con nuevos proyectos. Así que Gaby, abrazo enorme, lo mejor para adelante, y acá, ¿sabes? Siempre te esperamos con los brazos abiertos, ¿sí? Fede López Feijó nos pone al aire. No. Fede hace toda la producción del contenido de este programa, es nuestro productor periodístico. Es la mente brillante de este equipo, y Lucas Novoa nos pone al aire, eso quería decirte. Y está Romy, que también ya la quiero saludar, por supuesto, que nos va a estar acompañando hoy, una de nuestras grandes compañeras de aventura. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Milva, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá volviendo de las vacaciones. Estoy hablando de la licenciada Romina Tar, yo le digo Romy porque somos ya en equipo también de trabajo. Y volviendo de las vacaciones es todo un tema, porque, viste, yo volví de vacaciones precisamente estos días, y estoy rotita porque las vacaciones fueron muy lindas, fue un plan de paseo, de diversión, de juego, pero cuando uno vuelve, Romy, te encontrás con un montón de cosas que tenés que resolver, si es que tenés tiempo. Muchas veces se vuelve y se entra a trabajar. Exacto. Directamente. Yo tuve la fortuna de tener unos días para acomodarme, entre comillas, pero no he parado. Y los chicos también se estresan en la previa de preparar el regreso, ¿no? Sí, la vuelta a clases tiene toda una temática ahí para poder pensar y para poder conversar juntos. Bueno, las clases ya han comenzado en todos los niveles, pero todos nos estamos reacomodando con esto y no es una tarea fácil. No. Es uno de los temas que vamos a hablar con Romina. Bueno, en este programa vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con la fauna silvestre, con la convivencia con el puma. Fede me contaba cosas realmente muy impresionantes respecto de cómo Pumancagua, que es una organización con cuya presidenta vamos a hablar, con Kai Pacha, cómo están trabajando, ¿no? Porque realmente es muy importante todo lo que hacen para rescatar, rehabilitar y educar ambientalmente respecto de el puma, ¿no? Que se lo toma como un animal doméstico muchas veces, que producto de lo que ha sido la deforestación, de lo que es la deforestación, de lo que parece ser un animal, cuando vos lo ves cachorrito tan querible, que parece un gatito, que parece un animal que puedes tener, bueno, pasan un montón de cosas que provocan daños irreversibles. Y vamos a estar hablando del gran laburo que hacen en todo el país, ¿no? Especialmente con los pumas. Después también, hablando de animales, hay 3 animales del ex zoológico de Luján que fueron derivados a santuarios en Europa. Y también vamos a hablar de un tema ya vinculado a la salud y que nos preocupa siempre y mucho, que tiene que ver con la baja del uso de preservativos, por un lado, como una conducta que se reitera, y en consecuencia la suba de las infecciones de enfermedades de transmisión sexual en la República Argentina, cosas que estaban absolutamente desterradas, que habían sido superadas, que eran casos excepcionales. Bueno, ya no son tan excepcionales. Lamentablemente este cambio de conducta en el cuidado sexual hace que hayan vuelto estas enfermedades. Ya te conté que vamos a hablar con Romy, te lo adelanté, para poder ordenarnos y arrancar el año. Va a estar Mirta Legrand en nuestros imprescindibles, porque Gaby Barbagalo nos dejó unos imprescindibles antes de tomarse un tiempito con nosotros, así que también vamos a tener a Mirta Legrand, que sin dudas con 99 años, wow, si es imprescindible o no en la historia de la televisión argentina. Vamos con nuestra editorial, porque vos sabés que hoy es el Día Mundial de los Recicladores. Mejor dicho, el 1 de marzo es el Día Mundial de los Recicladores. Y no es una fecha que
digamos, que pase inadvertida en todo lo que es el llamado calendario ambiental. Es el Día Internacional de las Personas Recicladoras y realmente vale la pena hacer una pausita y detenernos un minuto porque detrás de esta palabra, recicladoras, recicladores, hay una tarea muy concreta de todos los días, cotidiana, pesada, que se ha vuelto esencial y que sostiene una parte enorme de lo que después llamamos reciclaje, como si fuese algo automático, ¿viste? Algo que se hace así solito y en realidad es un engranaje que compromete a muchísimos estadios, pero que empieza básicamente con el trabajo humano y continúa todo el tiempo asignado por el trabajo de una persona, de muchas personas. Entonces, esta conmemoración, la del Día del Reciclador, existe desde 2008, cuando en el primer Congreso Mundial de Reciclaje en Bogotá se decidió marcar el día en homenaje a 12 trabajadores del reciclaje que fueron asesinados dentro de la Universidad Libre de Barranquilla. Esto es en Colombia. No es un dato para pasar por arriba, porque la verdad que como sociedad la aparición del trabajo de los recicladores ha sido algo que ha cambiado mucho también la historia de todos. Tal vez comenzó como una necesidad en un principio, como se les llamaba a los cartoneros, casi como una tarea marginal, y con el paso del tiempo fue tomando otra dimensión, ¿sí? Si lo pensamos en términos bien prácticos, ¿quiénes son los que evitan que toneladas de residuos terminen en basurales o rellenos sanitarios? ¿Quiénes recuperan ese cartón, ese vidrio, ese plástico, esos metales? ¿Quiénes hacen que algo que iba a ser basura tenga una segunda vida? Bueno, en muchísimos casos son ellos y ellas, los y las recicladores y las recicladoras, personas que recorren las calles, lo vemos habitualmente, que clasifican, que separan, que cargan, que obviamente conocen el circuito del material mejor que nadie. Esto obviamente impacta muchísimo en todo lo que es contaminación, en bajar la cantidad de volumen de descarte, y sí se puede empezar a pensar en la idea de la reutilización, del reciclado y demás. El problema es que esa tarea, que está en el corazón de cualquier sistema de residuos que funcione, y a esto me refería hace un ratito, suele hacerse en condiciones precarias, porque hay mucha informalidad, porque hay poco reconocimiento, porque hay una protección laboral floja o directamente inexistente. Y ahí aparece una contradicción, porque hablamos, por un lado, de producción y consumo responsable, como si fuera un eslogan lindo, pero claro, si la base del reciclaje descansa sobre un laburo sin derechos, estamos siendo un poco hipócritas. Y otra cosa además, para agregar, es lo siguiente: de nada sirve el laburo de los y las recicladoras si nosotros en casa no hacemos la primera parte, que es la separación de residuos, y si después la cadena de quien retira, de quien distribuye las bolsas y demás, no se respeta. Entonces digo, hagamos el esfuerzo entre todos para que esto tenga un verdadero sentido. Y no nos olvidemos de no solamente dignificar el laburo que hacen ellos, sino que realmente se den las condiciones de un laburo justo, bien pago y reconocido. Bienvenidos, queridos amigos, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas. Milva Castellini, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, te lo contábamos en la apertura del programa. Vamos a hablar en Fuerza Natural de fauna silvestre y puntualmente de un tema que tiene que ver con la convivencia con el puma. Vamos a hablar del rescate, de la rehabilitación y de la educación ambiental. Hay mucha historia detrás de lo que es un puma, de lo que es una mamá que acaba de parir cachorritos, de lo que pasa con esos cachorritos. Estamos en contacto con Kai Pacha. Kai es presidenta de Pumacagua, que es un proyecto de conservación y rescate de fauna silvestre que tiene su base en la provincia de Córdoba. Pero Pumacagua trabaja en rehabilitación de animales en todo el país, ¿no? Con especies emblemáticas. Y además tiene, por supuesto, otras iniciativas que está impulsando. En este caso es por el puma, pero vamos a hablar de todo un poquito. ¿Cómo estás, Kai? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Milva. Háblame de tu nombre, Kai Pacha. ¿Es un nombre que vos elegiste? Sí, es un nombre que eligieron mis amigos en realidad y a mí me pareció un súper nombre, así que se registró en el registro civil. ¿Qué quiere decir?
quiere decir puma protector del aquí y ahora, y es por una situación que me pasó en un incendio forestal con pumas, y a partir de esa situación mis amigos me dijeron, bueno, te podés llamar Caipacha ahora, y a mí me gustó mucho el nombre. ¿Qué te pasó en ese momento? Me da mucha curiosidad preguntarte esto. Bueno, en el 2009 hubo un incendio forestal que quemó el 90% de toda la reserva. Fue un incendio intencional en la zona que quemó muchas hectáreas. Uh-huh. En ese momento en Córdoba había 42 frentes de fuego simultáneos, no había ya recursos para apagar ni teníamos bomberos en el pueblo. Nosotros estamos en Villa Hormipal, donde el pueblo es chiquito. Y en ese momento los vecinos nos ayudaron hasta que se terminó el frente de fuego, pero vino un segundo frente de fuego por donde están los pumas. Nosotros tenemos pumas en cautiverio. Claro. Entonces yo abrí las puertas de los pumas para que no se quemen en la jaula, y yo lloraba porque digo, vienen de distintas situaciones críticas, como de que le matan la madre, los tienen como mascota, o distinta origen triste, y el único refugio de vida es este cautiverio, para que terminen su vida lo mejor posible. Y ahora se lo quemábamos, entonces como que yo les pedía perdón, y al mismo tiempo pensaba que no los iba a volver a ver porque se iban a escapar. Cuando llegué a un lugar donde estaba sin fuego, la gente que estaba saliendo de ayudarnos se asustaba, se sobresaltaba. Entonces yo ahí presto atención, había tanto humo que yo no veía, que los pumas me habían seguido, eran 9 en ese momento, y me rodearon, y bueno, ahí como fue un momento muy fuerte de mucha conexión, porque quedaron ahí conmigo un rato como diciéndome, ¿y ahora qué hacemos? Guíanos vos porque te tenemos a vos. Y para mí fue eso como una confirmación del sentido de mi vida. Entonces pasé de llorar y de pedirles perdón casi a prometerles que sí iba a hacer algo por ellos, y lo más que yo pudiera. Y después los pude encerrar cada uno en su jaula. Yo hoy, si tengo que manejar 9 pumas, no sé si puedo. Fue una situación especial, digamos. Fue una fuerza natural. Mientras la escucho, vos la estás escuchando, no la estás viendo, yo le estoy viendo la mirada. A Caipacha, cuando cuenta esto, cómo se emociona, y lo que emociona escucharte ese relato, porque la imagen de imaginarte rodeada de los 9 pumas en ese momento tan crítico, donde pensabas que los perdías y que en realidad se quedaron a tu lado, son las señales que marcan un camino, ¿no? Y un camino construido y por conseguir construyendo, ¿no? Lo que pasó fue una conexión muy grande con la naturaleza. Bueno, ahí entendimos el origen de este nombre que tus compañeros merecidamente decidieron ponerte. Bueno, después de esta historia enorme ya tuvimos una presentación de lo que es Pumacahua, ¿no? Pero contanos formalmente cómo surge esta organización. Sabemos que están en Córdoba como sede, pero laburan mucho en todo el país. Sí, se originó por mi papá, que la fundó en el año 91 como el Edén. En ese momento eran 25 hectáreas, se recorría en auto, y después poco a poco me fui haciendo cargo yo, hasta que fueron estos incendios del 2009 y nos tuvimos que achicar el terreno por la cuestión del incendio, y pasó a llamarse Pumacahua, y nos dedicamos desde el incendio mucho más incisivamente a lo que es la educación ambiental, porque pensamos que es una herramienta de conservación muy fuerte. No es lo mismo ser nosotros que ser muchos brazos más, y a trabajar también incisivamente en el país, en lo que podemos, según las situaciones críticas que se presentan, sea de incidencia política o intervención en alguna legislación en contra de los pumas. Trabajamos también en el conflicto que hay del puma con el ganadero, que el puma depreda ganado, entonces trabajamos con ese conflicto. Porque generalmente los matan incluso para que no les ataquen el ganado, ¿verdad? Claro, y no soluciona el problema porque el puma sigue matando ganado, entonces nosotros vamos por un ganar-ganar, es decir, cuidar al puma, pero también cuidar al ganado del hombre de campo. Claro. Y para eso, bueno, trabajamos en un proyecto que se llama Proyecto Cacu. ¿Y fueron bien recepcionados por el sector de los ganaderos con esto? Bueno, esa misma pregunta me hacía yo cuando empecé a ir, porque digo, bueno, me van a sacar escopetazos. Uh-huh.
Pero no, al contrario, la mayoría, si bien algunos tienen como mucho rencor al puma, nos recibieron muy bien, nos sentamos con todos a conversar y muchos nos decían, nunca nadie vino a sentarse a ver cómo hacemos con esta situación. Y nosotros fuimos y les proponíamos 4 técnicas que ahuyentan al puma en vez de matarlo, entonces la gente ya no necesita matarlo y estas 4 técnicas son sencillas pero eficientes, entonces logran salvar al ganado. Y estas técnicas son la de poner luces intermitentes en el campo que simulan presencia humana y espantan al puma, la aplicar burros o mulas que están como unas protectoras, digamos, del ganado, o una raza de perros que es el maremano brucese, que sirve en otros países contra zorro o contra lobo, es muy protector también. Y el traslocar vizcachas, que es un roedor que en Córdoba es la comida principal del puma, y bueno, entonces haciendo colonias de vizcacha en los campos, el puma elige esa comida que es su preferida y no tiene que ir a los corrales, donde corre riesgo también. Claro, mira cuántas soluciones, ¿no? Claro, realmente llevaron propuestas muy concretas y eso seguramente hizo que pudieran ser bien recepcionadas, ¿no? Y como dijiste al comienzo, Kai Pacha, que alguien se acerque a conversar con ellos fue seguramente un modo de empezar a solucionar el conflicto, ¿no? No a confrontar, sino a conversar. Quería preguntarte puntualmente sobre algo que me dio mucha curiosidad cuando preparábamos esta entrevista, y es esta situación en la cual muchas veces los cachorritos de la cría de los pumas son tomados como si fuesen gatitos o animales domésticos, son separados de su mamá, lo cual genera que prácticamente quede un estigma en ese animal porque ya no puede volver después a reinsertarse, ¿no? Y se los llevan, pero después los abandonan. O sea, ¿cómo se da esta situación que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré? Por suerte pasa cada vez menos, pero sigue pasando. Yo creo que hace, no sé, 50 años la relación con la naturaleza pasaba por poseerla, por poseer la fauna, digamos. Decir, yo quiero este mono. Eras propietario, matabas un ciervo y colgabas la cabeza, o sea, cosas horrorosas, sí, tal cual. Y quiero un mono y me lo llevo a mi casa, sí. Exacto, lo mismo con el puma, solo que todavía sigue pasando y ahora más en el sentido que no tienen tanto monte, entonces se arriesgan a crear su nuevo hábitat en los maizales, en los cultivos de maíz. Donde pueden en realidad, claro. No solamente los pumas, sino aves y otros animales reemplazan el monte que ya no tienen por el maizal. Y eso es un tiempo, porque cuando pasa la cosechadora es como que sufren una segunda tala. Y ahí las madres se asustan de las máquinas, quedan los cachorritos y muchas veces es ahí donde es la creencia de querer agarrarlo, como decirlo, salvo. En realidad dejarlo es lo que hay que hacer, porque la madre lo viene a buscar. Eso iba a preguntarte, no lo va a abandonar, puede escaparse un minuto, pero en general los vuelve a rescatar, porque además si interviene la mano del hombre, la madre no los pasa en muchas especies animales, la madre ya no lo puede reconocer como tal, ¿no? Sí, si lo llevas a tu casa y lo empezás a alimentar, posiblemente no conoces la alimentación y lo perjudicás, o también él al crecer es peligroso, digamos, si bien no ataca al ser humano, tiene todas las herramientas para lastimar y es muy básico en relación al león, por ejemplo. Uh-huh. Tiene algo diferente al león. Él tiene gestos de cacería exactamente iguales a los gestos de juego. Entonces, si yo estoy con una cría que la tengo como mascota y estoy jugando, él en realidad está practicando la cacería. Y es siempre lo mismo, manotazo, mordisco mortal, como una presa. Mira vos. Entonces, a los 8 meses, cuando cambia hormonalmente, se pone mucho más posesivo y bueno, ahí es donde la gente generalmente ya no lo puede tener más, no es un peluche, y lo lleva a centros de rescate que están todos llenos de pumas por estos casos, o a veces hasta lo sueltan, que es también muy peligroso. Y ahí es donde intervienen ustedes de alguna manera en el rescate, les avisan cuando aparecen, porque muchas veces aparecen hasta en lugares de barrios cerrados, de poblaciones pequeñas, o sea, aparecen en lugares perdidos, pobrecitos. Sí, hemos hecho rescates en ciudad. Bueno, ahora en los últimos años lo hace la institución del gobierno que es Policía Ambiental,
pero en una época nos llamaban y hacíamos nosotros el manejo de sacarlo del árbol o del garaje donde estuviera el puma en ciudad. Y en este momento no estamos recibiendo más porque ya tenemos 22 y tenemos como cupo lleno. Claro. Pero sí nos llueven consultas por mascotismo y por distintos eventos, por avistaje, por conflicto en el campo, por atropellamiento. Y dos preguntas en una. ¿Qué hacen con los 22 animales que tienen en custodia? Digamos, entiendo que tienen que alimentarlos, criarlos, porque solitos no pueden sobrevivir. ¿Y qué hacen cuando los llaman por cuestiones puntuales? ¿Pueden intervenir? ¿Y qué pasa con ese animal que está en conflicto? Nosotros los 22 pumas los tenemos en cautiverio y para que les sea más posible vivir y conseguir bienestar, hacemos enriquecimiento ambiental, que son juegos y acciones para entretenerlos, además de alimentarlos y cuidar veterinariamente. No pueden ser liberados ya. Claro. Y después, bueno, con los demás consultas hacemos asesoramiento, hacemos derivaciones a entidades y estamos construyendo una red para, bueno, sistematizar todo esto que por ahí el Estado no llega a cubrir. ¿Tienen posibilidades de ampliarse o tienen necesidad de apoyo económico para poder llevar adelante de pronto este proyecto más grande o con más recursos? Nosotros lo que necesitamos, sí, ya para estos 22 pumas, recursos, porque come 4 kilos de carne cada uno día por medio. Claro. Y además, bueno, tenemos otros animales. Nosotros tenemos una posibilidad, una campaña de donantes, y tenemos ya donantes que nos apoyan, que es un respaldo muy grande. Y bueno, nada más ingresando a nuestra página web, que es www.pumacagua.org, ahí está la posibilidad fácil de donar. Eso está buenísimo porque quien quiera colaborar, repetimos, de vuelta en la página o el Instagram para quienes quieran sumarse a esta causa que es tan importante. www.pumacagua.org o el Instagram es Pumacagua Reserva. Bien. Mientras tanto, ¿hay algo en particular que vos puedas, para ir cerrando esta entrevista, decirme respecto de, ya nos contaste que esto empezó con un proyecto de tu padre, con una idea de tu padre, que vos lo continuaste, nos contaste ese episodio tan memorable de la liberación de esos 9 animales que pensaste que los perdías y se pegaron a vos como buscando una protección. Si tuvieras que definirte tu nombre, el que te han puesto te define, pero ¿cómo podrías definir la tarea que realizás y el vínculo que tenés especialmente con los pumas? Yo pienso que cada uno tiene una misión en la vida, la mía es esta y los pumas me van guiando. El puma para mí es una identificación como modo de vida también, pues son mis maestros, y al ayudar al puma puedo ayudar al monte porque el puma es una especie paraguas que protege todo lo que está por debajo. Entonces pienso que simplemente soy una persona rescatada por los pumas. Uh-huh. Qué lindo eso, ese último concepto, Caipacha rescatada por los pumas, es realmente de una generosidad muy, muy, muy grande. Un abrazo enorme, escucharte, es un placer ver el trabajo que hacen, es admirable, y el compromiso constante que tienen con el tema. Así que aquí estamos como Fuerza Natural y canal abierto permanentemente para ayudarlos a difundir esta tarea. Gracias por lo que hacen, es un montón. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Era Caipacha, que es la presidente de Pumacagua. Gracias, de verdad, con este proyecto tan enorme de conservación, de rescate de la fauna silvestre. Tienen la base en Córdoba y tienen 22 animales en cautiverio, lamentablemente porque no los pueden volver a reinsertar, pero intervienen permanentemente en todas las situaciones donde están en riesgo o en conflicto. Bueno, son esas personas que tocadas por una misión especial. Ella dice, me rescataron los pumas a mí. Yo creo que ella hace un rescate que no puede hoy dimensionar junto con su equipo, por supuesto, lo enorme que es. Así que bueno, un placer poder tenerla y escucharla en esta entrevista. Si querés volver a escucharla porque estaba empezada y realmente te gustó, estamos en YouTube. Somos @Fuerza Natural Radio. Luqui, hacemos una pausa, ¿te parece? Y venimos. Dale. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transforma. Milva Castellini. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio.
Bueno, entramos en temas de hoy que es algo así como noticias de la semana vinculadas a los temas de fuerza natural. Viste que muchas veces volvemos a hablar del zoológico de Luján, que todavía no termina de definir la situación, que hay momentos en los cuales sabemos de animales que están en riesgo, o sea, siempre la cosa quedó ahí a medias y con demasiado daño. Bueno, lo que tenemos para contarte es que este jueves se puso en marcha un operativo para reubicar fuera del país a 13 ejemplares que estaban en el predio del ex zoológico de Luján. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Se trata de 2 osos pardos y de una tigresa de Bengala, que dejaron el lugar y que comenzaron un trayecto hacia los centros de resguardo en Europa, lo cual también es de mucho estrés para los animalitos, pero se los prepara y se trata de hacer un traslado lo menos traumático posible. Los ositos se llaman Florencia y Gordo. Esos son los 2 osos. Y la tigresa se llama Flora. Y el procedimiento contó, como te decía, con un seguimiento técnico de la Organización Internacional FORPUS, y que quiere decir 4 patas, ¿no? De esta manera los fueron monitoreando, los fueron cuidando, tratando de que el impacto sea lo menor posible, pero bueno. Antes de continuar el viaje, los ejemplares obviamente tuvieron que estar muy bien de salud para poder emprender semejante retiro. Estuvieron en revisión veterinaria en Cañuelas y después el traslado aéreo se fue haciendo de distintas maneras. Por ejemplo, los osos fueron enviados en aviones de carga y en itinerarios, bien digo, separados. Y la tigresa fue transportada en un vuelo comercial, también con requisitos sanitarios recontra específicos. En la etapa por tierra se aplicó un criterio que es el habitual de bienestar, como se dice. No se utilizó sedación, ya que los protocolos de transporte priorizan que los animales se mantengan despiertos durante ese tramo. Y finalmente el establecimiento, que ya sabemos dejó de funcionar ya hace muchos años, en 2021, todavía permanece con animales en cautiverio. Por eso decimos que es un tema recurrente, 2x3 el estado de los animales, porque según los datos que hay al día de hoy, todavía hay decenas de felinos y de otras especies que están esperando un destino mejor. Recordemos que siempre hubo algún cuestionamiento sobre lo que pasaba en el zoológico de Luján, algunas sospechas, algunas versiones, pero bueno, finalmente se formaliza la clausura por denuncias vinculadas hacia el maltrato de los animales allí por 2021. Realmente muy, muy impresionante cómo se trasladan a los animales y todo lo que eso conmueve, ¿no? Y conlleva y mueve, quise decir. Así que bueno, eso por un lado. Ya están en viaje a Europa, a un lugar mucho mejor, los 2 osos y esta tigresa. Y volviendo ahora ya a cuestiones humanas, te lo anticipábamos en la apertura del programa, es un tema de hoy, pero es un título para hacer y hablar mucho de esto. Hay nuevos datos que confirman una vez más que cada vez se usan menos preservativos y que en consecuencia suben las infecciones de transmisión sexual en la República Argentina, con lo cual esto es un tema que nos afecta a todos, tengas o no actividad sexual, si tenés hijos, si tenés nietos, no importa, o sea, la sociedad ha dejado de cuidarse en líneas generales y esto tiene un impacto en la salud absolutamente directo. Menos preservativos, menos entrega gratuita de preservativos, como pasaba en otra época, en un contexto donde por otro lado se compra menos, incluso a nivel mundial, se gasta menos plata en la compra de preservativos y además hay menos campañas de prevención. No fueron suficientes o creímos que fueron suficientes, en un momento estaban muy presentes, pensamos que había bastado con eso y evidentemente no. ¿Qué están diciendo los especialistas, los médicos, los científicos, los investigadores? Naturalmente, menos preservativos, más enfermedades de transmisión sexual, sobre todo sífilis. ¿Qué dice el Boletín Epidemiológico Nacional de 2025? Solamente en ese año hubo 55.183 diagnósticos confirmados de sífilis y los casos crecieron en un 71%. El porcentaje es recontra grave. Esto es en comparación con años anteriores. En consultorios y servicios de salud sexual, lo que dicen es que el problema no es solo la falta de información, que muchas veces cuesta sostener el preservativo como hábito, sobre todo en parejas que se consideran estables, donde baja la percepción del riesgo, ¿sí? Así que es un tema recontra mil delicado, pero que está cambiando definitivamente el paradigma de salud sexual de la sociedad. Y no es broma, estamos volviendo sobre enfermedades erradicadas, o que por lo menos se habían vuelto excepcionales y que estamos otra vez teniéndolas como cotidianas. Así que lo único que puedo decirte es, el preservativo se usa siempre, siempre, siempre.
Hacemos una pausa, Lucas, y venimos. Fuerza Natural. Fuerza Natural. Milva Castellini. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, seguramente esta semana, la pasada, no han sido fáciles para las familias en general porque, y la que viene, por supuesto, también, porque ya empieza la última tanda de clases. Algunos ya empezaron antes, otros empiezan el lunes. Me refiero a la previa a volver al colegio, ¿no? Es un momento bastante traumático en el sentido de que generalmente se viene de semanas de descanso, de rutinas modificadas. Hay una resistencia en los chicos, naturalmente, lo pasamos todos, a volver al cole. Hay que salir a organizar los útiles, a los uniformes, a los guardapolvos. Hay mucho que hacer antes y no siempre los chicos tienen ganas de acompañar y los papás también se estresan con eso, ni hablar del dinero que uno gasta, ¿no? Para cada cosa. Hay gente que puede hacerlo antes con más previsión y compra en diciembre y se organiza con tiempo, o se compra en equipo, los útiles, sobre todo lo que piden en el colegio, las listas de materiales, pero bueno, como sea, hay todo un impacto a nivel familiar y a nivel comunidad. Entonces, Romy Attar, la licenciada especialista en crianza, nos va a ayudar un poquito a ver cómo hacemos para atravesar todo este tiempo. Querida Romy, te saludo nuevamente, ya estás desde el comienzo del programa con nosotros, pero te saludo y te doy la bienvenida. Gracias, acá estamos pensando juntas, Milva. Es muy importante porque, bueno, se abre el año lectivo, un vínculo que tiene que funcionar bien si familia, colegio y comunidad van de la mano. Y bueno, el comienzo siempre es complejo hasta que nos adaptamos en horarios, en exigencias, en rutinas y en todo lo que significa un nuevo año de aprendizaje para los chicos, ¿no? Sí, porque estas vueltas a clases, como decías, algunos ya empezaron, otros empiezan el lunes, pero digo, esta vuelta a clases implica un cambio, ¿no? No solo en la organización de la mochila, de los horarios, como bien vos decías, sino también un cambio a nivel, digamos, de volver a ciertas normas, porque las normas institucionales de una escuela son muy distintas a las normas de una casa, volver a ciertos hábitos, a ciertas rutinas, volver a los vínculos, o sea que implica a mí me gusta llamarlo una reorganización emocional, ¿no? Que es bastante singular y particular, ¿no? Porque, claro, cada niño, niña y joven lo vive de manera personal, según su historia, según el contexto familiar, según las experiencias previas que haya tenido. Entonces, en esta reorganización emocional, ¿sabes cómo me lo imagino? Como un collage. ¿Viste el collage que hacíamos en la escuela? Sí. Bueno, me lo imagino así, como un collage emocional que puede estar disparado por varias cuestiones. Puede ser que los chicos empiecen algún ciclo, el jardín, la primaria o la secundaria, incluso la universidad. Puede ser que haya un cambio de salita, de grado, de año, o un cambio de colegio, ser el nuevo, la nueva. A esto se suman cuestiones vinculares, por ahí algunos conflictos, algunas situaciones académicas o de dificultades, algunas particularidades de cada niño joven, que esto lo que hace es que muchos estén contentos, motivados, con muchas ganas de volver a ver a sus compañeros, a sus padres, a sus docentes. Otros no tanto, empieza a aparecer algo de la ansiedad, este collage emocional, ¿no? Ansiedad, angustia, temor al rechazo, al fracaso académico. Entonces, hay diferentes maneras de expresarlo. Muchos chicos y chicas por ahí pueden identificarlos, contar lo que les pasa, pero por ahí otros empiezan a aparecer ciertos síntomas. O sea, dolor de cabeza, de panza, sin una causa así como muy concreta. Puede aparecer, trastornos en el sueño, ¿no? Insomnio, cambios en las conductas, irritabilidad o cierta retracción social, distintos indicadores que nos van dando la pauta de que algo está ocurriendo. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es el síntoma que más aparece en los jóvenes y la verdad que es muy importante que podamos detectarlo a tiempo para poder trabajarlo tanto con la familia como con la escuela o con algún profesional en el caso que lo hubiera, ¿no? Entonces los adultos referentes que estamos acompañando a los chicos y a las chicas desde la escuela, desde la casa, desde la familia, lo importante es poder alojar, ¿no? Habilitar un espacio de escucha, pero una escucha real, una escucha sin estar ahí todo el tiempo emitiendo juicios de valor, una escucha que implica una empatía, una escucha que implica
validar emocionalmente. Esto me parece fundamental, validar las emociones de esos chicos y de esas chicas, ¿no? Porque por ahí se suele escuchar esto de, bueno, no pasa nada, bueno, no es para tanto. Y la verdad que hay que poder circunscribir qué le pasa a cada uno y a cada una de esos niños, niñas, jóvenes, poder identificar lo que les pasa y darle el sentido y el significado que tiene para ellos en el contexto en el que se encuentran. Además, Sí, perdón. Además. No digo, también nosotros como familia, también atravesamos un collage emocional, no es solo de ellos. También nos atraviesa, hay como un volcán, hay una erupción emocional donde tenemos ansiedad, angustia, nostalgia, esta sensación de vivir por dos, ¿viste? Como en el WhatsApp, donde decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó tan rápido? ¿Cuándo fue así? Pero mira qué chiquito, qué chiquita que era, ¿qué pasó? Y bueno, y yo creo que lo que es fundamental para que esta erupción emocional no recaiga sobre ellos y los vulnere, es fundamental que encontremos una red de crianza, otros adultos y adultas que puedan conversar, que puedan intercambiar sobre esto que nos pasa. Y esto es fundamental porque en ese intercambio y en esa identificación que tenemos con otros adultos nos permite, digamos, drenar algo de todas estas emociones, ¿no? Es que la escuela nos ordena a toda la familia en realidad. Cuando vuelve la escuela y la rutina escolar, nos ordenamos todos de vuelta como familia, así como de alguna manera nos desordenamos, porque nos pasa a todos. Nosotros seguimos trabajando y los chicos están de vacaciones y los horarios son un lío en casa, en líneas generales, ¿no? Exacto. La escuela nos ordena a todos. Pensaba esto de la escucha activa que vos decís, del no minimizar lo que le pasa, ni tampoco magnificar, ¿no? Es escuchar, prestando atención, registrando el tema y entendiendo las distintas situaciones por las que pasan. Hay chicos que les encanta volver a la escuela, que les gusta estudiar, que les divierte hacerlo. Hay chicos que lo padecen porque les cuesta mucho y hay mucho esfuerzo, porque hay diversidad en las condiciones de todo el mundo y sabemos que tenemos una escuela que por ahí enseña... no quiero generalizar, pero digo... Hay docentes que sí tienen la capacidad de poder adaptarse a lo que cada niño requiere o cada adolescente requiere, y hay otros que no, que va y el que no se subió, punto. Pero hay mucho desgaste emocional. Y ni hablar en los vínculos con los chicos entre ellos, ¿no, Romy? Cuando hay un bullying, cuando hay un maltrato, cuando hay algo despectivo, cuántas cosas se ponen en juego, ¿no? Yo te escuchaba a vos y pensaba cuántas cosas les pasan por adentro a ellos antes de volver. Exacto, y es tan singular que bueno, que lo importante es poder escuchar qué le pasa a cada uno y cada una y no poner palabras sobre eso, digamos, poder recepcionar qué es lo que ellos traen y poder acompañar y contener. Ese es el verdadero acompañamiento. Y también, ¿sabés qué pensaba mientras te escuchaba? Pensaba cuánto se nos juega a los adultos al momento de reorganizar, ¿no? Vos decís, la escuela ordena, y es verdad, la escuela ordena no solo los horarios, sino que en el tiempo escolar hay un montón de actividades que empiezan a aparecer, ¿no? Viste que los chicos van a la escuela, hacen las tareas, pero aparte hay actividades deportivas, artísticas, y muchas veces pasa, o que tanto los adultos como los niños les cuesta seleccionar, ellos quieren hacer todo. ¿Viste? Entonces te llenan la grilla, ¿no? Es como si fuera una batalla naval y es una locura poder buscarlos, llevarlos, realmente es una batalla naval. Entonces me parece interesante introducir la posibilidad o el término de la falta, ¿no? De que algo pueda faltar. No decir que sí a todo, ¿no? Poder acompañar también en esa renuncia, en la posibilidad de que algo quede por fuera. En toda elección algo se pierde. Entonces, acompañarlos también en esa pérdida, en que puedan elegir, que no hagan, no tratar de hacer una batalla naval para que puedan encontrar y enganchar en todas las actividades posibles, también que puedan perder. ¿Por qué? Porque si tienen tiempo disponible, si hay una pausa, ellos pueden jugar. ¿Sabes que el juego es fundamental para la construcción, digamos, para la constitución cognitiva de ellos, para la constitución subjetiva? Les permite elaborar las situaciones que están atravesando. Si ellos tienen un tiempo, digamos, libre, un tiempo de ocio, pueden crear, pueden socializar, digamos, pueden tener disponibilidad para construir otros espacios, otros caminos.
Entonces me parece interesante también pensar en este arranque, en no estar tratando de llenar todos los casilleros y que haga, bueno, es bueno que haya inglés, listo, anotémoslo en inglés. Bueno, que haga algo deportivo, porque bueno, algo deportivo, pero algo artístico también, porque viste que está bueno que puedan conocer algo. Bueno, tal vez todo no se pueda, ¿no? Tal vez haya que poder renunciar a algunas cosas en algunos momentos y tomarlos en otros momentos. Es muy interesante lo que decís, porque aparte del nivel de estresazo con el que comenzamos de 0 a 100, ¿no? Exacto. Es como una aceleración de 0 a 100. De golpe los chicos tienen 200 cosas que hacer y ya están agotados y no pasó la primera semana. Y eso también los estresa. Eso también los estresa, ¿no? Porque digo, me parece que es fundamental introducir algo de la pérdida. Y vos dijiste algo más que también me parece interesante, que es que hay docentes que pueden, maniobrar mejor la escena áulica y con la diversidad que aparece, y hay otros que no tanto. Yo creo que esta es una de las grandes problemáticas que hay en la escuela, que es la falta de conocimiento de muchos docentes, la falta de formación, pero no porque ellos no quieran formarse, sino que por ahí incluso los programas educativos no están todavía no tienen no están tan completos como para poder llevar adelante un aula con toda la diversidad que ofrece, porque estamos a favor de la inclusión escolar, por supuesto, pero esa diversidad que aparece requiere mayor información por parte del docente, ¿no? Para poder conocer esas particularidades, para poder armar adaptaciones curriculares acordes a cada niño, niña o joven, para que los compañeros también aprendan a armar un andamiaje pedagógico para poder acompañar esos procesos, esas trayectorias educativas. Me parece fundamental que esto se pueda pensar, ¿no? En esta formación continua, en trabajar en equipo. Sin duda, Romy, porque si no se corta la cadena, es como que reconocemos tal vez la condición particular de los chicos, pero no terminamos, y digamos como que la puesta en escena está bien, pero no terminamos de generar el andamiaje para que eso finalmente se traduzca en una forma distinta de enseñar, o de transmitir el conocimiento o de compartirlo. Eso pasa mucho, pero también, como vos decís, habrá que ocuparse de acompañar a los docentes en esa formación, ¿no? Y ahí, otra vez, comunidad, escuela, familia, todos juntitos. Haciendo el trabajo. Y en esa comunidad, como decís vos, escuela, familia, también encontramos otra dificultad, por lo menos a mí, tanto en la clínica, cuando trabajo con niños, con jóvenes que tienen alguna presentación particular o algo sucede en la casa, y vos preguntas, ¿viste? ¿Le comentaron a la escuela esto que está sucediendo? No, generalmente dicen que no. En el trabajo que hago en las escuelas pasa lo mismo, ¿no? O sea, vos te encontrás con niños, niñas, jóvenes que de repente tienen una conducta explosiva, o de repente muy retraídos o retraídas en niños o jóvenes que no tenían esa presentación, o de repente, no sé, hay un cambio abrupto en el rendimiento académico. Y son indicadores que uno puede quedarse solo en eso y mandar una notita a la familia, o puede convocarlos a una conversación, ¿no? Más allá de hablar de esa presentación particular, convocarlos a poder conversar, a poder ver qué es lo que pasa en esa casa. Y ahí es una caja de Pandora, ¿no? Se abre ahí juego a la información, esto que hablábamos, la información es poder. Yo tengo una información, se abre el abanico y puedo saber y conocer qué le pasa a ese chico, a esa chica, qué está atravesando. Un chico que está con mucha perturbación emocional no puede aprender. Tal cual. Entonces poder conocer qué le pasa para poder acompañar a ese niño, a esa niña, a esos jóvenes, a esa familia, poder pensar la mejor manera posible para transmitir el conocimiento. Entonces, armar ese puente es fundamental. Que sea para todos un buen comienzo de clases, que sea un año de mucho aprendizaje, que sea un año de mucha escucha y de integración, de registro del otro, de conocimientos que duren para toda la vida, que hagamos lo que mejor podamos cada uno desde el lugar que nos toca, y no nos llenemos la agenda de entrada, como dijo Romy, no enloquezcamos en la primera semana de clases, vamos de a poquito, vamos entrando en clima, vamos eligiendo, vamos priorizando y haciendo que el año escolar sea un buen momento para los chicos, a pesar del esfuerzo, de que si les gusta o no les gusta, y que para la familia también, pero con calma, ante todo calma. Intentemos disfrutar, Milva. Claro. No padezcamos, Romy, todo. No lo padezcamos. Pare de sufrir, empezaron las clases. Romy, siempre es un placer. Abrazo enorme. Para mí también, un beso. La licenciada Romina Tar, especialista en crianza, por supuesto, con ella siempre charlando sobre estos temas. Tengo que hacer una
tanda, una pausa y vuelvo con imprescindibles que nos dejó Gaby Barbagalo para el día de hoy. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini en Splendid 990. Más radio. Fuerza Natural. Milva Castellini. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, me pregunto qué estarás haciendo este domingo al mediodía. Nosotros estamos empezando a cerrar Fuerza Natural de hoy. Soy Milva Castellini y Gaby Barbagalo se va a tomar un tiempito con otros proyectos que tiene en mente. Es amigo, es parte de este programa, siempre tiene las puertas abiertas. Le mandamos un beso enorme. Hemos empezado el ciclo este año sin él, pero siempre está. Gaby siempre está. Así que bueno, es raro estar sin Gabriel, debo decirles, porque son muchos años conduciendo juntos y haciendo equipo. Pero bueno, voy a poder pasar este momento. Bueno, pero Gaby, que le encanta escribir y escribe re lindo, nos dejó imprescindibles y la trajo a Mirta Legrand, que no podía ser de otra manera, que bueno, por estos días con su cumpleaños vuelve a ser noticia y yo de verdad como mujer, como conductora, la sigo viendo y la admiro, no puedo creer lo que hace con la edad que tiene y con la lucidez que tiene, es totalmente admirable, te guste, no te guste, ese es un tema aparte, digo objetivamente como profesional. Bueno, Gaby escribió sobre Rosa María Juana Martínez, que nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañas, en el corazón de una Argentina rural, donde el cine era un sueño luminoso que llegaba en blanco y negro. Pero con el tiempo, ese nombre se volvería sinónimo de elegancia y de estilo. Muy pronto adoptó el nombre artístico que la haría inmortal. Mirta, quien junto a su hermana gemela Silvia, inició una carrera cinematográfica precoz en los años dorados del cine argentino. En la década del 40, cuando los estudios funcionaban día y noche y las marquesinas iluminaban la avenida Corrientes, Mirta fue protagonista de comedias, de dramas, que la consolidaron como una de las más grandes figuras del espectáculo nacional. El film Los Martes, Orquídeas, la mostró fresca, carismática, dueña de una dicción impecable y de una presencia que desbordaba la pantalla. Se casó joven con el cineasta francés Daniel Tiner, su compañero de vida, su aliado creativo. Juntos formaron una sociedad que combinó glamour europeo y sensibilidad argentina. Pero el destino le tenía reservada una tarea aún mayor. En 1968 debutó con un formato televisivo que parecía sencillo y que terminó siendo revolucionario: almorzar frente a cámara. Así nació Almorzando con Mirta Legrand, un ciclo que atravesó dictaduras, primaveras democráticas, crisis económicas, transformaciones culturales sin perder vigencia. Sentada en la cabecera de la mesa, Mirta ejerció un arte realmente difícil, el de preguntar sin temblar, el de escuchar con atención, no exenta de las interrupciones que fueron su sello, y sostener el ritmo del espectáculo en vivo. Por su mesa pasaron presidentes, artistas, deportistas, figuras controvertidas. Nadie estuvo completamente a salvo de su mirada inquisitiva. A lo largo de décadas de carrera, Mirta la Chiqui, como le gusta que le digan, la Chiqui Legrand, se convirtió en testigo privilegiado de la historia argentina. Su programa fue tribuna, fue confesionario, fue escenario de debates candentes. Con una disciplina férrea, maquillaje impecable, puntualidad extrema, rigor profesional y memoria prodigiosa, hizo de la televisión un ritual social. En su mesa hubo críticas, polémicas y momentos de tensión, pero también hubo homenajes, récords y reconocimientos. Pero por encima de todo, siempre persistió su voluntad de dar la cara, de sentarse cada semana frente a la cámara como quien cumple una misión: conversar. En un país cambiante,
y a menudo convulso, su figura se volvió símbolo de continuidad. Así que desde este espacio, desde Fuerza Natural, feliz cumple, Chiqui Legrand, y gracias por tu vigencia centenaria. Carajo mierda, ¿eh? ¿Está bien? Correspondía. Feliz cumpleaños, toda la admiración del mundo. Nos tenemos que ir, chicos. Hasta aquí llegamos. Bueno, nos vamos con la musiquita. Lucas Novoa nos puso al aire. Fede López Feijó armó los contenidos de este programa tan maravilloso. Yo soy Milva Castellini. Me da mucho placer estar en Splendid nuevamente, estar los domingos con vos, haciendo Fuerza Natural. Ojalá te hayamos hecho compañía este ratito, en un momento del domingo en el cual cada uno tiene algo especial, tal vez trabajando, tal vez relajando, tal vez